Bienvenidos a otro episodio de Caminando en la Oscuridad, con tus anfitriones, el Dragón Literario y Rod Dragon. Comenzamos. Rabioso. Desde que escuché a mi papá usar ese término, comenzaron las pesadillas. Esa noche le platicaba a mi mamá sobre un perro rabioso. Yo tenía 7 años, no sabía lo que era la rabia, pero las palabras perro rabioso me impactaron. Me imaginaba a un perro muy enojado, y mi mente infantil lo maximizaba. Tuve pesadillas por varias noches sintiendo que ese perro me perseguía. Finalmente, en una de esas ocasiones, mi papá me explicó lo que era la rabia. Después de tranquilizarme, me dijo: si lo sueñas, dile que se vaya porque a ti no puede hacerte daño. Esas palabras, viniendo de mi padre, me dieron seguridad, y a partir de esa noche, esa pesadilla desapareció. Y digo esa pesadilla porque solo un par de días más tarde llegó otra. ¿De dónde llegó? No lo sé. Ya no era un perro rabioso. En el sueño, yo estaba solo en casa. Alguien tocaba insistentemente la puerta. Al abrir, me llenaba de terror. Ahí estaba ese personaje al que de inmediato llamé el niño rabioso. Era de mi estatura. Su mirada era espeluznante, los ojos rojos. No decía nada, solo movía la boca como si fuera a sonreír, pero finalmente me mostraba una mueca de evidente enojo. La saliva le salía de entre los dientes. Emitía un gruñido y cuando daba un paso hacia mí, yo despertaba aterrorizado. En esta ocasión fue mi mamá quien me tranquilizó. Aunque lo logró, noté que mi relato también la inquietó a ella. El niño rabioso apareció varias veces en mis pesadillas conforme fui creciendo. La verdad, no noté cuando dejó de suceder la pesadilla. De hecho, lo habría olvidado por completo si mi hijo de 4 años no me hubiera hecho ese comentario esta mañana. Me dijo entre lágrimas que no quería que me hicieran daño. Le aseguré que eso no sucedería y le pregunté qué le hacía decir eso. Él me dijo que esa noche había tenido una pesadilla. Había visto a un niño con los ojos rojos y mucha saliva en la boca que entraba a su recámara. Mi hijo se cubría con una sábana para no verlo. Al quitarse la sábana del rostro, veía cómo el niño dejaba su habitación y se dirigía a la mía. Mi hijo lo siguió y vio cómo se detenía junto a mí. También lo vio señalándome, regalándole a mi hijo una de esas muecas llenas de maldad que yo había visto tantas veces en el niño rabioso. La tía Toña. A principios del siglo XX en México, existió una mujer llamada Antonia, cuyo mayor sueño era casarse y tener hijos. Todavía no se acostumbraba a eso de tener novio y elegir a tu pareja, por lo que su matrimonio fue arreglado con un hombre de familia acomodada. Ella también provenía de una familia de la clase alta, por lo que este arreglo matrimonial tenía todo el sentido de suceder. Su prometido era 12 años más grande que ella, y una vez que lo conoció, un año antes de casarse, quedó enamorada de él. Por esto sabría que sería muy feliz, pues no solo estaba invadida por estos sentimientos, sino que, al parecerle un hombre tan apuesto, ella sabía que tendrían hijos bien parecidos y muy queridos. Todo sucedió como lo imaginó. Fue muy feliz, pero esa felicidad solo duró 2 años. Esto se debió a 2 acontecimientos que ensombrecieron la vida de Antonia por varios años. Por un lado, Antonia y su esposo intentaron una y otra vez embarazarse, pero no lo lograban. Aunque los avances médicos de la época pudieron tal vez revelar de dónde procedía el problema, la educación de ambos se limitaba en pensar que ella no podía tener hijos. Nunca acudieron al médico, y esto hizo que pensaran, según su lógica, que era culpa de ella.
Aunque su esposo nunca la culpó ni se alejó de ella, Antonia experimentaba un gran dolor y una culpa no menos grande. Cuando su esposo ya había asimilado y aceptado la idea de no tener descendencia y empezó a ayudar a Antonia con su dolor, recibieron una segunda mala noticia. Una enfermedad poco conocida le fue diagnosticada a él. Murió en solo 3 meses. Después de estos 2 eventos, la vida de Antonia se ensombreció. Aunque tenía cerca de ella muchas personas que la cuidaron y le dieron fuerza, no podía con la tristeza y la frustración. Y así siguió por muchos años. Incluso rechazó 3 propuestas matrimoniales. Sencillamente no podía aceptar, pues sentía que traicionaba al hombre que con tanto amor la había tratado. Ya siendo una mujer grande, lo suficiente para que naturalmente ya no pudiera aspirar a tener hijos propios, tuvo una visita de una amiga que cambiaría su vida para siempre. En un desayuno en casa de la misma Antonia, su amiga le comentó en algún momento de la conversación que sentía mucha tristeza cuando veía a un niño en la calle, abandonado a su suerte, que esto no era natural y no debería de suceder, y que si tuviera el dinero, les ayudaría. Su amiga no tenía el dinero, pero ella sí. Era una gran idea. En una casa en la colonia de Cumbres de Aculcingo, Ciudad de México, Antonia organizó un hogar para estos niños. Realizó todos los trámites legales y empezó a adoptarlos. Había acondicionado la casa para que los niños tuvieran una buena vida y se había encargado de evitar que se acercaran a la barranca que había detrás de la casa, misma que se precipitaba 30 metros hasta donde había un río. En un principio todo funcionaba bien. Los niños llamaban cariñosamente a su salvadora tía Toña, y a ella le encantaba esto. Ahora tenía muchos hijos. Pero la felicidad no duró mucho. Los niños que venían de hogares rotos y que habían huido a la calle no tenían mucha educación. Estaban acostumbrados a hacer lo que querían sin tener límites. Y cuando tía Toña intentaba ponérselos, se encontraba con más rebeldía. Ella no tenía experiencia con niños, y aunque estaba llena de amor para dar, el peso del comportamiento errático de sus hijos y el dolor que tanto tiempo había cargado en el corazón fueron apagando a tía Toña. Una mañana especialmente difícil en cuanto a la disciplina de los niños, su mente ennublada por el enojo y la frustración la llevó a una idea: matar a los niños. Les preparó un almuerzo cargado con un medicamento para dormirlos. En ese momento eran 14 niños los que vivían ahí. Se fueron quedando dormidos. Al parecer, debido a la confianza que tenían por la tía Toña, evitó que los últimos que se dieron al efecto del medicamento pidieran ayuda. Una vez que todos estaban inconscientes, la tía Toña los fue arrojando al barranco uno por uno. Al final, ella se lanzó también. La leyenda dice que si hoy vas a esta casa la pasarás mal. El espíritu de tía Toña todavía vaga por ahí, haciendo daño a quien se aventura por aquella casa. De hecho, la leyenda dice que es muy difícil acceder a dicha casa. Hace unos años, 23 estudiantes cayeron por el barranco cuando intentaban cruzar el puente hacia la propiedad. Las autoridades locales comentan que constantemente han tenido que emprender labores de rescate para sacar niños y adolescentes que se empecinan en llegar a la propiedad privada. ¿Quieres ir a ver a la tía Toña? Gracias por escuchar. Sigamos caminando en la oscuridad. Todos los derechos reservados. Naucalpan 2024.